Hola, me da mucho gusto saludarles. Este día estamos en nuestro podcast número 18. Sí, en nuestro podcast Sí. número 18. Y estoy muy feliz. Soy Patti Romero y me acompañan el día de hoy mis amigas, así que vamos a tener una plática muy extensa, espero, y con muchos consejos. O es una conversación más bien, pero espero que nos guste mucho. Hola, buenos días. Mi nombre es Cecilia Hernández. Un gusto estar aquí nuevamente. Hola, mi nombre es Gloria y es un placer acompañarlas de nuevo. Pati, gracias por la invitación. Hola, soy Brenda y de nuevo gracias por estar aquí de invitada. Espero les guste el tema de hoy. Hola, el día de hoy, el tema es descanso y esto es lo que dice. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Mateo 11:28. Descanso no es solo físico, sino también espiritual y emocional. Jesús nos ofrece alivio y paz en medio de nuestras circunstancias, recordándonos que en Él podemos encontrar un verdadero descanso para nuestras almas. Buscar ese descanso implica confiar en Jesús, entregándole nuestras cargas y permitiendo que Él nos guíe y fortalezca. Es reconocer que aunque no podemos manejar todo por nuestra cuenta, tenemos un Salvador que está dispuesto y es capaz de sostenernos. Hoy si sientes agotada, abrumada o cargada, acepta la invitación de Jesús. Lleva tus preocupaciones en la oración y permite que su paz llene tu corazón. Recuerda que en su presencia siempre hay descanso. Sí. Ajá. Bueno, y el descanso, yo creo que es un tema, nosotros lo vamos a dividir en 2 partes. Yo sé que, tiene muchos, maneras de llegar a él, pero lo vamos a dividir en 2 partes, y uno va a ser el descanso físico y otro va a ser el descanso espiritual, que conlleva también el descanso emocional. Y primero vamos a empezar con el que se nos hace un poco más sencillo de describir, no a nosotras, pero sabemos que hay mucha información de la cual podemos aprender, pero lo que nosotros hemos aprendido del descanso físico. Y yo creo, por ejemplo, para mí, yo no tenía el concepto de descansar, porque cuando yo era joven o me sentía joven, yo me sentía que yo podía hacer lo que sea, me sentía que yo tenía la capacidad física para aguantar lo que sea de cansancio, de dolor también, yo creo, de estrés, de presión, de lo que sea, y nunca me pasaba nada. Pero yo creo que con la edad nos vamos dando cuenta de que el descanso no es un lujo, sino que es una necesidad, el Sí. descanso físico. Y cómo es parte, aunque no queremos entrar todavía, pero cómo es parte del descanso, que Dios hizo para nosotros. Por eso Dios hizo el día y la noche, porque nos Exacto. hizo para descansar. Es verdad, para trabajar, Ujú. para tener un gran esfuerzo físico, para tener muchas ideas, para ser personas que rindamos mucho fruto de lo que hacemos, pero también para descansar. Y Ujú. cómo una cosa no se puede dar sin la otra. Entonces, yo aprendí eso del descanso físico. Entonces, no sé si ustedes han aprendido algo o qué se les viene a la mente cuando piensan en el descanso físico. Pues para mí podría ser descansar en casa, no sé, llegar y decir, ay, ahora sí me tomo una siesta, como oigo a mis amigas a veces tomarse en el día, Ajá, decir un tiempo para mí, no sé, ajá, ese sería como tipo físico, ¿verdad? Hoy no voy a ujú, hacer nada, ajá. tipo, ¿verdad? Pero no sé, puede ser Sí, diferente ajá. para muchas, que a lo mejor no, yo por mí es eso porque a veces no tengo el tiempo, ¿verdad? Trabajo con los niños y todo, entonces sería como un tipo de lujo. Sí, Sí. Ay, yo creo que para mí es así, más o menos como dice Brenda, también como un descanso de que, ok, hoy voy a ponerme pijama, ver una buena serie tal vez, una Ajá, película o no hacer nada ajá. físico. Sí. Pero a veces también como en la edad como que Ujú. no se puede mucho, pero ese es otro tema, ahorita tratamos de Sí. eso. Sí. Sí, ¿sabes? Me pasa también muy parecido como ustedes. Antes sí,
tenía en el día, que es sacar las tareas del hogar y cumplir todos los roles y todo. Y he aprendido, obviamente, que también con la edad que me siento un poco más limitada porque me canso más. Ujú. Entonces he aprendido que no pasa nada si el día de hoy no terminé todas las actividades, pues tal vez ir al mandado, mapear, barrer, hacer varias cosas que hacemos regularmente en la casa y me lo tomo con calma, Sí, ¿ok? Ujú. Con sí, sí, calma sí. y a pausas, a mi Ujú. ritmo. Entonces he aprendido a descansar y si un día digo, oye, estoy muy cansada, necesito descansar porque me voy a sobrecargar físicamente si me autopresiono en terminarlo, no pasa Sí, nada. igual, Lo hago mañana. Ahí igual, va a estar esperando. ajá, Ujú. igual ni rindes y Sí, hasta te puede Ajá. llevar a ponerte de mal humor. sí. Sí, De que si dices, ay, es que tengo que hacer eso, pero igual no pasa nada si no lo haces. si no se hace. Ajá, Ajá. Entonces, si algo he aprendido como del descanso físico es a escuchar mi cuerpo y llevarlo con calma. ujú, Ujú. Ujú. Y algo también que he descubierto yo, que yo creo que me ha ayudado, o quiero que sea verdad, es que una cosa es dormir, que es como una necesidad donde el cuerpo se repara, ¿cómo se llama? Restaura. Se Restaura. restaura, Ujú. todo lo que le pasa al cuerpo, pero también otra cosa es el descanso durante el día. O sea, Ujú. son dos cosas distintas, porque por mucho tiempo yo pensaba, bueno, si duermo bien, que sí que ya todo el día puedo trabajar. No, no, pero también el descanso, el no hacer nada, como dijiste ahorita, también es algo que debemos de tomar en nuestra vida. sí. Hay muchos estudios. Estuve escuchando podcast de Marian Rojas, no sé si alguien la conoce, que es una persona que da muchas enseñanzas, es española. Y ella, si la escuchan, yo sé que van a aprender mucho de ella. Pero cómo el no hacer nada es tan benéfico para el cuerpo. O sea, de no hacer nada y para el cerebro nacen Ujú, muchas cosas. Entonces, no solo yo he aprendido que descansar bien y dormir bien, que es algo con lo que yo siento o yo supe que batallé mucho por toda mi vida hasta que decidí tomar control de eso y tratar de hacerlo lo mejor posible, pero luego empecé a escuchar, es que también tienes que descansar y no hacer nada, Ujú. tomar tiempos durante el día ujú, y no te ujú. tienes que sentir mal. O sea, no solamente decir descansé y ya con eso es suficiente, dormí bien y ya con eso es Ujú. Sí, suficiente, sino, ¿sabes qué? Me senté y no hice nada. O ajá, sea, estuve divagando en mi mente, o sea, de, sí. de no hacer nada, no tener nada planeado en la mente de qué tengo que estar Ajá, pensando. y luego aparte de que ya no rendimos igual. A mí me ha Ujú, funcionado, fíjate, ahorita me estoy pensando en eso y me ha funcionado de que antes, te puedo decir, todavía un año atrás, yo no era como de tomarme una siesta. ujú. Y después de mi cirugía, me tomo una siesta 20, 25 minutos y agarro un chorro de Agarras energía. energía. Ajá, digo, voy a Ujú. descansar este rato y si tengo como que preparar algo para mi Ujú, trabajo, como mucha energía. Y ujú. digo, oh, sí, sí, Sí sí funciona, funciona. sí Ujú. funciona. Ujú. Rindes más, como Sí, dices. Pero Ajá. ahorita que estabas diciendo, Pati, sobre mentalmente y eso, he notado yo también que a veces uno tiende a, como dices, ay, voy a tomar, o Gloria, una siesta, pero si no estás también descansando mentalmente, Ajá. pues sí, a lo mejor estás medio dormida, pero no estás rindiendo igual. ujú, Ajá. Entonces sientes como que pues no no sirvió sirve de porque tu nada. mente está corriendo de No que, ay, tengo que trabajamos hacer en esto realidad. y me Sí. faltó el otro, o que sí, ay, dejé un pendiente en el trabajo Ujú, o algo, ¿verdad? ujú, Entonces ahí no estamos descansando descansando. mentalmente, Ajá. ajá. Sí, entonces no es solamente dormir bien y No, dormir las 8 horas que nos dicen que yo no sé mm, quién, ni yo. yo no sé quién es no he conocido un ser humano afortunado que diga yo sí duermo 8 horas, al menos que sean los bebés, pero Ajá, una persona adulta que yo me relacione, que yo conozca, no he conocido una que duerma 8 horas. Entonces, Ya si hay sé. alguien, felicidades. Sí. pásenos la receta. Sí, pero aún ni eso es Ujú, suficiente. ujú. Hay que descansar y hay que dejar el cerebro Sí. a veces desconectarse de todo, Ujú. Sí, Ujú, porque aún cuando nos sentamos a decir: me voy a sentar a 15 minutos, 20 ujú, minutos", te puedes sentar de una actividad física, pero igual estás pensando: "Híjole, tengo ujú. que hacer eso, ahorita que me levante voy a tener que hacer esto otro", y empiezas a planear, pero qué suave es, o qué bueno, suaves, así decimos los de Sonora. Queremos decir como, qué padre, ¿no? Qué sí. cool. Sí. Pero aunque suave no tiene nada que ver, es como una superficie suave. Pero
poder desconectarse por completo de algo Sí. y olvidarte de las cargas, olvidarte de las labores, olvidarte de los compromisos, eso es muy bueno. O sea, eso le hace bien al cerebro. Aún le hace bien al cerebro el aburrirse. Porque del aburrimiento, no es bueno tenerlo como un hábito y decir, no me dedico a nada, no tengo un trabajo, no tengo un proyecto de vida y vivo aburrido, no. Pero el punto de decir, en cierto momento me pierdo tanto en el descanso que me aburro sin decir, ahora qué voy a hacer, es tan bueno porque del aburrimiento nacen ideas. Ajá. Es como si pones el cerebro como en un canvas y empiezas entonces a decir, ¿qué nuevo, Puedo qué cosas hacer. nuevas puedo hacer? Ajá. Porque no tengo ahorita nada, porque no estoy haciendo nada. Entonces, es muy bueno el descanso aún durante el día. Pero algo que yo he aprendido, muchachas, que yo sí puse mucho empeño en cambiar en mi vida, ya lo había mencionado antes, es en dormir bien, porque yo batallaba mucho para dormir y viendo estudios me di cuenta de cómo el no dormir te quita años de tu vida. Entonces dije, no, pues yo quiero vivir los más años porque yo ya tengo un nieto y vienen más y quiero conocerlos lo más posible y disfrutarlos lo más posible que pueda. Y empecé a poner empeño en mi hora de dormir. Y por eso mi esposo me regaló este aparatito que me ayuda a decirme qué tan bien dormí cada noche y qué tan profundo, si dormí poquito, si dormí mucho, si es que en las etapas del sueño, porque hay diferentes etapas y las necesitamos todas, pero aquí yo ya puedo medir y cada día me lo pongo y cada día veo, no he dormido bien. Y yo creo que me ha pasado solo desde que lo tengo, que he registrado, yo creo como una semana, en como 6 meses, que yo he dicho, he dormido 7 horas. Wow. Wow. Entonces, voy mejorando, pero sí les aconsejo que busquen el dormir bien, porque eso es un descanso para el cuerpo que lo necesitamos todos y de ahí dependen muchas cosas para nuestro descanso físico que necesitamos, ¿no? No sé si alguno de ustedes quiera darnos un consejo para yo también aprender, o aprender todas, algo que ustedes han aprendido sobre el descanso físico, como cosas físicas que les han ayudado a descansar. A descansar más por la noche, Ujú. ah, pues, por ejemplo, no tomar café en las noches, ya muy Ujú. Qué tarde, tarde. evitar la cafeína, Ujú. eh, y no cenar muy noche tampoco. Eso sí, a veces me he dado cuenta que a veces si ceno, aunque sea una cena algo ligera, em, sí como que batallo para dormirme. Ujú. Entonces, en mi caso, evitar cenar muy tarde, ya como 8:30, Ujú. ya no Ujú. lo hago, para poder descansar. Ujú. Okey. Yo pienso también, ¿no? Como una caminata de 15, 20 minutos, un baño de agua calientita también, te ayuda como que a relajarte y a dormir a Ujú. gusto. Sí. Pues a mí últimamente he estado tomando un tecito a la Sí. noche y empezar a hacer un proceso como de tratar de no estar estresada, Ujú. de si ya vine de mi trabajo y todo, ese es uno de mis metas de este año de no revisar mis emails, mis correos electrónicos cuando esté en casa, porque antes Ajá. tenía la tendencia a hacerlo en la noche, Ay, antes de sí, acostarme, mucha ya que, carga. ajá, ya Ujú. que estaba haciendo, ya que limpiaba la cocina o lo que sea y recogía. Y a veces tenía algunos correos que tenía que responder de algunos papás, y yo así como que, y se me iba ahí la noche. Ujú. Ujú. Entonces, y ya eso también no descansaba porque lo tenía en la mente. Entonces, Sí. ahora entonces aprendí Ujú. eso de otra maestra que es lo que hace. Yo no abro mi computadora cuando estoy en casa. Ajá. Entonces, pues no hacer eso, tratar de hacer ese proceso pues para bajar el estrés, Ajá. poder empezar mi cuerpo, ¿verdad? A que pueda descansar como se debe y el tecito. Ujú. Sí. Ujú. Y yo creo, no sé si ustedes crecieron en una cultura, yo sé que sí, yo me imagino que sí, donde antes las personas llegaban a cualquier hora a tu casa Ujú. y podían como entrar e interrumpir en tu día y sin permiso.
Y probablemente ese era tu día de descanso. Simplemente tú cuando Ujú. terminas de comer y de lavar los trastes y te quieres sentar Ajá. y acostarte. Antes se oía mucho, se hacía mucho de ver la novela, ¿no? Pero de repente, no, llegaba de ahí la vecina, llegaba la prima, llegaba la tía. Y antes yo creo que no había ese tiempo de descanso. Y ahora yo recuerdo cuando me di cuenta de cómo la gente puede decidir, no voy a ir a este gran evento o a este gran compromiso Ujú. porque es el día que tengo para descansar en mi casa, Ujú. para estar Sí. en mi casa sola, para disfrutarla. A veces ni se descansa porque hay que limpiarla, ¿no? Cuando Sí. no has estado, pero el simple hecho de poder decir, ahora quiero estar en mi casa, quiero estar yo sola y no me visiten. A la familia a veces les tienes que decir, ¿verdad? Ujú. No voy a contestar el teléfono, no me visiten. Si me van a visitar, háblenme porque voy a estar ocupada o quiero Ujú. descansar y no quiero recibir gente. Ujú. Pero qué tan importante es decirle no a la gente Sí. y a veces sin tener que dar Ujú. explicaciones, decir simplemente este es el día que quiero estar descansando en mi casa, haciendo lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Y a O veces no necesito compañía, nada más necesito estar sola. sí. Ujú. Sí. Sí, sí, o no hacer nada. Igual como que ahorita es mucho aquí la cultura, y yo lo he aprendido aquí, es de como, avisar. Ujú. Ajá, Avisar, Sí, por avisar. ejemplo, Ceci, ¿puedo ir a tu casa? ¿Vas a estar así, libre? una llamada. ¿Puedes? Ajá. Como que sí, Puedes recibirme. lo Ujú. hemos como que ya hemos Adoptado aprendido eso. eso. Ujú. Sí. Sí. Del sistema americano. Ajá. Sí, sí, porque yo Por recuerdo que cuando yo recién nos movimos acá a Texas, nos movimos a un instituto bíblico donde eran los departamentos de todos los estudiantes, las esposas, los hijos. Y yo recuerdo que empecé a notar, había esa costumbre. Ujú. Ponían un papelito en la puerta y decían, estamos descansando mi familia y yo. Si necesita algo, siéntase con la libertad de regresar después. Wow. Ujú. Sí, y era como, wow. Qué bien. Y Sabio. era de una manera muy agradable, de una manera Exacto. Sí. correcta. Y yo venía, pues, del pueblo, allá donde les digo que era como a la hora que sea llegaba. Y no, deja tú, no solo eso, llegaba la amiga y la vecina, llegaba gente de otra ciudad del pueblo que venía a quedarse una semana a tu casa sin avisarse. No sé Sí. quién le pasa eso, todavía pasa, ¿no? En Sí, nuestra sí, cultura. todavía. Entonces, yo de venir de allá y decir: "Guau, entonces sí puedo yo poner un alto y decir: 'Hey, estoy con mi familia'". Ujú. Porque a veces Ujú. a veces teníamos hasta que dar explicaciones. Sí. ¿Por qué no puedo ir? ¿Por qué no puedo recibirte en mi casa? ¿Por qué no puedo hacer la cena en mi casa? Y teníamos que explicar y explicar, y Porque si no, ahora hasta se ofenden. se ofenden, ajá. Sí, Y era, sí. pues, pero, Ay, pues, ¿qué vas a estar haciendo? Sí, Pero, sí. pues, ¿qué tiene que vaya? Pero, pues, nomás voy a ir un ratito, Ujú. pero, pues, ahí voy a llegar rapidito y es no. oye, me acuerdo de que me contaba mi esposo de que, pues, ellos vivían en la ciudad de Hermosillo y tenían familia, pues, de la sierra y así, Ajá. dice, no, y que llegaba la tía, dice, y siempre tenía que ya yo dar mi cama, dice, me mandaban a Sí. dormir a la sala o en el piso, y es cierto, o sea, Ajá. ni nos decían nada No los decía. O papás. sea, no había ni tiempo para planear, ¿verdad? Ujú, Nomás llegaban de repente y a las horas que sea, el día que sea, no importa qué estuvieras haciendo, Ujú. ahí llegaban. Y yo aprendí eso desde que yo llegué acá. Oye, yo puedo poner, Sí. cerrar, no tengo que abrir la puerta de mi casa cada vez que alguien toque, Ujú. ajá, Ujú. porque estoy en mi momento de De disfrutar, descanso. de descanso, disfrutar. Y a lo mejor y sí estoy limpiando mi casa, pero eso a mí me relaja o eso a mí me gusta. El punto es, estoy en mi tiempo personal. Soy Ujú. como, aquí no tiene que entrar nadie. No tengo que Ujú. contestar el teléfono y entendí, ni siquiera tengo que abrir la puerta Ujú. si no quiero. Entonces aprendí eso, ¿no? Fui aprendiendo cosas poco, poco a poquito, pero bueno, el descanso físico, como les decimos, es una cosa, pero yo creo que lo que más, en lo que más hemos aprendido, no sé si a ustedes también les pasa, bueno, de los dos hemos aprendido mucho, pero donde más podemos compartir y hablar y decir es en el descanso espiritual. Cómo el descanso espiritual es tan necesario en nuestra vida. Y yo muchas veces me he preguntado, cómo le hacen las personas que no creen en Dios, Ujú. que no tienen el respaldo del conocimiento de Dios para descansar en sus vidas? Ujú. Porque para mí, yo me imagino que también para ustedes, el descanso, mm, donde más lo he encontrado es en Dios. Es en Dios. Así No hay otro es. lugar donde se puede no, encontrar un descanso. Y digo, ¿cómo le hacen las personas que no creen en Dios? De Ujú. verdad, si quisiera Sí. abrirles un poquito el cerebro y decir, a ver, no una manera de insultarlos, sino Ujú. decir, ¿qué hay de verdad? Ujú.
porque yo sin Dios, yo no puedo descansar en Ujú. la vida. O Mm. sea, no puedo. Ok, Entonces, ¿de qué te agarras? ¿De dónde te ah, sostienes? sí. Y más en una situación de algún problema o enfermedad, Así es. ¿verdad? Ujú, Sí, no sé. sí. Sí. Ujú, Y como les comentaba en el podcast pasado, que les comenté un poquito del proceso que que estoy llevando, la verdad sí no descanso en Dios, ujú, no sé qué hubiera sido de mí, ajá, porque cuando te dan una noticia, no fácil de digerir, dices: "¿De dónde? ajá, ¿De dónde?". O sea, y fue Dios quien me sostuvo. ujú, 100% y yo le entregué sí fue unos días difíciles, pero después dije: "Te dejo mis cargas, Señor", Descansas para ajá, ti. y y sí. descansas. Y hablando del descanso espiritual y el descanso, Físico. físico, dejarle mis cargas a Dios, tuve un descanso físico que yo Ujú, creo que pocas veces lo he experimentado. ujú. Que cuando en mis días más difíciles tuve un descanso físico. Que no Súper. súper, sí, 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 como una bebé, dormía Ujú. como una bebé. Ay, qué Entonces, bueno. es Dios que me sostuvo y que me sostiene. Entonces, es cierto lo que tú dices, o sea, ¿cómo una persona que no cree en Dios Ujú. puede tener un descanso, tanto Ajá. físico como emocional y Sí, espiritual? espiritual. Sí, Sí. sí, sí. Wow. Así yo siempre, he pensado eso también, digo, o sea, yo siento que si no conocemos de Dios y aprendemos, o sea, a descansar en Él, es, o sea, agarrarnos de Dios, o sea, ¿de Ujú, qué te agarras? O sea, siento como estamos perdidos en este Sí. mundo, o sea, Ujú. ujú, y yo aprendí el descanso de Dios en una ocasión que mi esposo cayó en cama, cayó en mucho dolor, Ujú. y fue una situación difícil y duradera, de como casi un año. Y por esos mismos tiempos mi hijo estaba pasando una situación personal muy difícil, él y mi nieta, y o sea, ver el sufrimiento, yo creo que para toda madre, yo creo que el dolor más grande es ver sufrir a sus hijos, ¿verdad? Y ujú, ver el sufrimiento, o sea, me partía el corazón, y ver a mi esposo en su dolor físico también. Y sí, hubo una noche, recuerdo que una tarde que, sentía yo que yo sola no podía. Ya Ujú. conocía de Dios, pero no había experimentado ese descanso. Sentía que yo sola no podía con eso. Y me puse a hablar con Dios así, o sea, Ujú. ¿sabes qué, Señor? Esto, o sea, ujú, te cedo el control a ti, te Ujú, cedo el control, necesito descansar en ti, Ujú. y dame fuerzas, renuévame fuerzas, porque ahorita estoy siendo un pilar en esto. ujú, Y, con todo mi corazón y genuinamente a mí me acerqué, se lo entregué. Y y fue la vez que yo experimenté mayor descanso también. ujú, Y pasaron, pues, en ese momento, pues, yo me entregué y así quedó. Pero, mi sorpresa fue que a los a los días, o sea, seguían pasando las semanas y todo, y después yo me cuestiono, digo: "¿Por qué me siento tan tranquila?". O sea, de verdad, muchachos, se los digo, hasta me ujú. llegué a cuestionar, ¿será que ya no me importa? O sea, ¿por qué siento Sí. esta paz? ¿Por qué Ujú, siento esta tranquilidad de que todo va a estar bien? ujú. ujú, Y es que Dios me estaba sosteniendo en esos Exacto. momentos, Ujú. ujú, que si no hubiera conocido de Él, si no hubiera ujú, sabido de Él, no sé qué hubiera sido de mí y de los míos, Claro. ujú, ¿verdad? Entonces, he aprendido a descansar en Él porque tormentas y cosas difíciles, pues, siempre se nos van a presentar, Ujú. pero Él dijo que no íbamos a estar solos, que ujú. Sí, Él las iba a pasar junto con Ajá, nosotros. así es. Y exacto. en los momentos, más difíciles siempre, recurro a Él como mi descanso y mi fuerza para tomar las cosas y Ujú, darle el control a Él de las cosas. Así ujú. es. Yo creo que en mi vida también me ha pasado que cuando he pasado por una situación bien difícil, es cuando llegas a un punto donde dices: "Ya topé con pared, Ujú, ya Mm. nadie me puede ayudar, yo ya no Mm, puedo hacer nada". ¿Qué es lo único que me queda? Confiar en Él. Y Ujú. ahí es donde viene el descanso, porque es ujú, en realidad no puedo hacer nada. En realidad no puedo, y te das cuenta de que en tus fuerzas
no vas a lograr muchas cosas y tienes que ya depender en alguien más, Ujú. y es en Dios. Ujú. Y yo recuerdo cuando falleció mi hermana estuvo enferma por 2 años, em, que yo por muchas veces yo decía: "Si ella se llega a ir", que ya lo sabíamos, que ella no estaba bien, no estaba mejorando de su salud, no sé qué me va a pasar a mí cuando llegue ese momento. O sea, yo no sabía cómo iba a reaccionar. Era la primera persona de nuestra familia nuclear de papás y hermanos que íbamos a enfrentar esa situación. Ujú. Y era, yo no sé cómo voy a reaccionar, no sé qué me va a pasar. El simple hecho de estarlo pensando tenía que dejar de hacerlo porque me afectaba. Ujú. Pero yo recuerdo que cuando sucedió, yo literalmente yo sentía como si una mano me estuviera deteniendo. No sé si como cuando tú te vas a caer de frente y alguien te detiene, Ujú. yo sentí eso porque y realmente después ya que pasó el momento más difícil, cuando pasa el día 3 que son los días en que no sabes qué está pasando Ujú. ni cómo estás, yo decía: "¿Cómo yo pude vivir esos días? ¿Cómo pude estar de pie? ¿Cómo pude estar?". Simplemente el hecho de cómo pude vivir esos días, respirar bien y no sé cómo, pero sí recuerdo que yo sentía como una mano, Ujú. por porque lo otro yo decía, si no hubiera sentido esa mano, era como si mi corazón se me iba a explotar Ujú. de lo que yo estaba sintiendo. Sí. Pero ese es como Dios, y una vez que tú dices: "Oh, pues si hay algo sobrenatural que me Ujú. cuida y me protege", Ujú. voy a descansar en eso, voy a descansar en que lo tengo y en que Él está pendiente de mí. Y pues lo que no pueda hacer, ni modo. Y Ujú. lo que no esté a mi alcance, ni modo. Sí. Ya voy a descansar porque no puedo hacer nada. Entonces, Y también puedes saber a veces ver la mano de Dios ujú, en como en las circunstancias que estés pasando por otras personas. Por ujú, ejemplo, yo pasé más o menos lo que es así con mi esposo hace ya que 13 años, que cayó enfermo, no podía caminar, tenía que operarlo de la espalda. Y ujú. en ese tiempo yo no estaba trabajando. Mi niño más chiquito tenía 3 años o Una etapa difícil. sí, luego pues las otras también estaban chicas, así es que, pero como estamos diciendo, o sea, si no es porque nos básicamente descansamos en Dios. Una Ujú, vez, una de las noches me acuerdo desesperada de ver a mi esposo que no podía caminar, en dolor. Literalmente lo tenía que apoyarse en mí para ayudarlo a ir hasta ir al baño, para ujú, ayudarlo a levantar y todo. Y luego, pues como les digo, yo no estaba trabajando, entonces pues él ya no podía trabajar, dijimos, ya no va a haber entrada de, ¿verdad? De dinero, entonces, y orando obviamente y todo, un día sentí así como, igual como dices tú, Pat, como, no una mano, pero sentí como alguna voz que me dijo, "Uy, no, que creer en él, ¿verdad?". ujú, Entonces ya y sentí yo como hay que descansar, hay que dejarlo en sus manos ujú, y él lo está en control. Y curiosamente, sí, mi esposo de la nada recibe una llamada de su trabajo y le avisan que pues saben de su proceso que está pasando y que no se preocupe, que él de todos modos va a seguir, le van a seguir pagando su sueldo. cuando Qué el bien, sueldo, ¿no? cuando eso pues no pasa y Ujú, mucho menos en donde él trabajaba, pues no, nunca ujú. se había sabido de eso. Entonces dijimos, wow, o sea, ahí está Dios, ahí podemos ver su mano, podemos ver que Él Así está en es. Ujú, control, Él sigue cuidando de nosotros a pesar de, ujú, de las situaciones que estemos ujú. pasando y pues fue Un realmente un descanso. descanso, Sí, ajá. no nomás es de todo, es emocional, espiritual, de Sí. todo, ¿verdad? Ujú, Y pues gracias a Dios, Él también salió bien ajá, de todo ajá. y ahí vimos pues como Su su mano de mano. Dios, pero también cómo trabajó a través de estas personas que abogaron por él para que él siguiera Sí, teniendo sí, su, sí. su sueldo. Sabes que se me viene a la mente ahorita que me estás diciendo eso y pensando en lo que estamos comentando. A mí se me figura el descanso, es como si nosotras fuéramos dentro de un carro, que Dios Ujú. nos dijera, súbete en el carro, yo te llevo. Pero nosotras estamos intentando de ser el El, carro, la ir piloto, manejando el nosotros. piloto. Sí, y decir, y en cierto punto decir, ¿sabes qué? Yo no tengo que ir manejando, o sea,
y el carro ya va andando solo. Ujú. Y Ujú. descansar y decir: "Que vaya a donde tenga que ir". Ujú. Y yo creo que yo he llegado a un punto de decir: "¿Sabes qué, Señor? Voy a descansar en ti, a donde tú me tengas que llevar, a donde tú me quieras llevar, lo que tú me quieras dar, lo que tú no me Ujú. quieras dar". Y yo creo que también entendí mucho eso en mi entendimiento sobre la muerte, porque cuántas de nosotras nuestro mayor temor en la vida, que de hecho de ahí se desprenden todos los temores que tenemos, es el temor a la Ujú. muerte, porque es el temor a lastimarnos, el temor a no tener lo que necesitamos, porque hacemos como una bola de nieve que al final resulta con un daño a nosotros, y es el daño más grande que podemos pensar es la muerte, y no sabemos cómo confrontarla. Entonces, yo creo que nadie sabe exactamente qué es lo que hay después de la muerte, pero entendiendo y decir: "¿Sabes qué? Pues ni modo, no puedo saber, mejor voy a descansar, mejor, y sabes que mejor voy a vivir el día o los días lo mejor que pueda, porque preocupándome, no voy a lograr entender qué hay después de la muerte. Preocupándome, no voy a lograr no morirme. Todos somos mortales y vamos a morir algún día. Entonces, para mí, el decir: "¿Sabes qué, Señor? Mi vida te pertenece, estoy en tus manos, voy a vivir la vida que tú me has declarado, que tú me has dado para vivir, y el día que yo tenga que ir, pues, que me vaya". Ujú. Y eso me ha dejado como una carga de los hombros, como: Ujú. "¿Sabes qué? Una paz. Voy a vivir, ajá. Y el día que muero, pues, voy a morir". Sí, Sí, sí. qué sabiduría, ¿verdad? Pero cuando Sí, tenga que morir, pues, ni modo, tampoco voy a poder hacer nada. Entonces, mejor voy a vivir. Eso no quita, obviamente, el cuidado que nosotras debemos de tener Sí. para vivir lo más posible, lo mejor posible, pero me refiero al hecho de que no vamos a poder evitar el morirnos, no vamos a poder evitar el que nuestros seres amados mueran. Hay que descansar en Él y sí. decir, una vez que entendemos somos de Él, somos criaturas de Él, y Él sabrá qué hace con nosotros. De hecho, Él sabe ya qué pasa, ¿no? Ujú. Entonces, vamos a vivir descansando en su voluntad, Descansar descansando en él. en Él. Y aunque los problemas, pues también Él nos va a sobrellevar Así es. en todos Sí. esos problemas, ¿no? Entonces, descanso en Él, descansar en su mano, descansar Ujú. en su providencia, descansar que Él va a tener cuidado de nosotros, que hay cosas que no se nos van a dar, hay cosas que sí se nos van a dar, Ujú. y de muchas nosotros no tenemos el Control. control, Ujú. el Sí. control. Y luego hay otro descanso, no, que no tenemos que dejar de hablar de esto, pero se me viene a la mente, el descanso de las cargas religiosas que muchas personas todavía llevan en su relación con Dios, o piensan que necesitan llevar en su relación con Dios. Entonces, yo no sé si ustedes pueden pensar en su vida alguna carga religiosa que llevaban, o que alguien muy cercano llevaba, y no los dejaba vivir y no los dejaba descansar. Y pienso en esas religiones donde la felicidad no existe, solo existen las reglas y Ujú. no hay descanso, y hay que trabajar, y hay que hacer esto, y hay que vestirte de tal manera, y hay que portarte de tal manera, y no puedes hablar así, pues, y tienes que hablar de tal manera. Y todo, desde el momento en que la gente se levanta hasta el momento que se acuesta, todo es seguir simplemente reglas, Ujú. y no hay un descanso, no hay un descanso. Entonces, pero nosotros no pertenecemos o no somos No. partes del mundo de esos grupos, pero yo sé que muchas de nosotras o teníamos ciertas cargas, Ujú. o gente cercana a nosotros tenía ciertas cargas religiosas que significaban una carga, ya dije, ¿verdad? Ciertas Ujú. cargas religiosas, reglas religiosas que Sí. significaban una carga y no daban descanso. Las personas, por ejemplo, que no podían descansar porque sentían que había una condenación en sus vidas por algún pecado que habían cometido, Oh, y okey, y no tenían okey. descanso. Se me viene a la mente ahorita, Pati, también sobre que hay muchas personas que piensan que nosotros venimos arrastrando por decir así, las enfermedades Ujú, de generaciones pasadas y ajá, que tenemos que romper cadenas y todo eso. sí, Eh, yo pienso que Dios no es un Dios así. O ujú, sea, yo porque voy a venir arrastrando de Ujú. mis tatarabuelos y yo no sé, yo ni los ajá, conocí en primer lugar. Entonces, ujú, no pienso que Dios sea sí. sea así.
Yo creo es el vocabulario que se Ujú, usa, como tú ujú. vas a arrastrar las enfermedades. Lo que sí hay, obviamente, sí son los genes, que sí se van Obvio, pasando obvio. ciertas cosas, pero aún eso te revelan en qué tienes que tener cuidado para que no tengas Ujú. que llevarlos, Caer en ¿verdad? eso. Entonces, es más bien como una información que se te da para ver en qué tú te tienes que cuidar para no obtener o no caer Ujú. en ciertas enfermedades, que ahorita está muy bien que debemos de hacerlo porque Claro. traemos genes de nuestras, sí, de nuestras familias, pero sí es verdad que se usa más, es como tu abuelo lo tenía, tú lo vas a tener. No, no, Ajá. no. Porque mi abuelo lo tenía, yo voy a tratar de no tenerlo o Ujú, yo voy a evitar tenerlo. ujú, Sí, sí. Es como verlo de una manera distinta, pero mucha gente así lo piensa. Sí, ujú. O sí. sea, vienes arrastrando Sí. Como que ya lo desde ven, oh, sí va a pasar Sí. así Tu va a ser abuelo. así porque así porque ya era. está en la familia o Ajá. porque Ajá. Tu fulanito lo abuelo era tuvo. un alcohólico, tú Tú también deberías vas a ser de hacer. seguro porque Ujú. tu abuelo, bla, bla, Lo bla. Y traes en pues, los genes. ajá. Sí, ajá. Y Y lo que no. más se da, digo, se dan los genes, pero también es el comportamiento, son los hábitos Ujú, aprendidos, que es ujú, de ahí donde adoptamos, que no es tanto porque sea una maldición de que así tiene que ser porque así era él, ujú, no, es muy probable que sea así porque así vio a sus, Claro. a sus familiares portarse, pero no porque tenga que ser así. Entonces, yo Sí, creo que sí es eso, ese es como ese vocabulario que se usa de Ujú. decir, pues así vas a ser tú, o es sí. una maldición sobre tu familia, y es como, no. De hecho, a veces ni siquiera tengo que entender qué maldición había con mi familia, simplemente yo con razonar y decir, esto no es bueno para mí, yo no lo voy a hacer, y ahí ya corto, sin tener que entender quién de mis antepasados Ujú. era así y quién lo hacía, simplemente con cortarlo de un hábito en mi vida, ya corto con Ajá. eso, ujú. con ese hábito, con ese de mal comportamiento, ¿no? Y el de los genes físicos, eso sí hay que hacerse un examen Ujú. médico para no tener que Estar al llevarlo. Ujú. chequeo. Ajá, Sí, y checarnos, sí, ¿no? sí. Ajá. De Revisarnos. de cómo está. Pero volviendo a las cargas, religiosas que no daban descanso. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, una carga, un descanso que para mí significó mucho es cuando, yo puedo escuchar las canciones, de no solo tengo que escuchar alabanzas y Oh, canciones religiosas Seculares. y secular. cuando porque yo creo que todos lo hacíamos, cuando oíamos una canción de alguna manera nos sentíamos culpables, pero Ujú, ya cuando entendí yo eso, no es verdad, o sea, no es pecado que yo escuche, ujú. es pecado obviamente ciertas canciones Sí. escuchar, pero no es pecado que yo escuche una buena canción, una canción que Ujú. me haga feliz, que me recuerde mi infancia y que me haga cantar y me haga lavar los trastes más fácil y barrer. No me tengo que sentir culpable y no es pecado, entonces es un descanso decir: "Ya no me siento culpable", o sea, ya lo sé yo. No no tengo que esperar que alguien me lo diga, ni que alguien Ujú, me castigue porque lo escuché, ni que nadie me diga: "No, está bien, porque no te preocupes", no, yo ya lo entendí. ujú, Yo ya lo entendí y siento un descanso mm. de que puedo escuchar la música. Y yo tengo la habilidad de decidir qué canciones no debo de escuchar, porque sí Claro. hay canciones que Sí. que no se deben de escuchar. Pero simplemente el decir toda la música secular es mala. Mm, y hay personas que viven con una carga de Sí. culpabilidad porque escuchan una canción. Pues fíjate, ahorita que hablas de las cargas, me tocó en la etapa de que uno de mis hijos estaba en la escuela y sus amigos se salieron de la escuela, siguieron la amistad y ya de más adultos, pues decide el muchacho ponerse de novio, casarse con la muchacha y a causa de esas cargas religiosas, la muchacha no era bien aceptada en la familia del muchacho Ujú, porque ellos eran de cierta religión y la Ajá. muchacha no. Entonces, pues dices, el muchacho pues se quería casar con ella y no lo querían dejar. Entonces lo sacaron de la casa, oh, lo corrieron. Ok, Ujú, entonces, ¿quieres hacer lo que ujú, tú quieras? O sea, vete, lo corrieron. eh, a la final, pues el muchacho se fue a vivir aparte, solo rentó y pues sí se casó y sí estaban sus familiares ahí y todo, pero sí se me hacía como algo, ¿cómo vas a correr a tu hijo? O sea, a causa de esas ajá. creencias, esas de esas creencias ideas. Ajá. Cargas ujú. No puede religiosas. ser más importante esas ideas que traes La que felicidad la de tu felicidad de hijo tu hijo, exacto. Entonces, es extremo, es ajá. extremo. Un Sí, extremo. o que no Ujú, puedes hablar con otras personas, Ah, nomás con no, los de tu misma Oh, sí. congregación. no. ujú. O sea, Sí. Sí, sí, sí. Sí, no hay muchas, o sea, no sé si A si mí la ustedes que más me
impactó, vamos a decirlo así. Yo nunca he tenido esas creencias o lo que sea, Ujú. pero tenía una conocida que me comentó una vez que lo que te digo que más me impactó es de que tampoco podían ir ni al cine. Sí, es Ujú. cierto. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿no fuiste al cine de niña? No, dice, no, hombre, era como un Ujú. pecado ir al cine. Ujú. Ujú. Y yo, Ujú. y luego aparte de como la música que dices tú Ajá. también, ¿qué más? O sea, muchas cosas así que crecieron pues bien, ella y su hermana, pues Con una ni carga. ideas, una Ujú. carga, ¿verdad? Y y lo usar nomás falda, Faldas, vestido, ajá, no, olvídate de pantalones, nada. pintarte el cabello, Ujú, pintarte el pintarte, cabello, muchas cosas Leer así. solamente, el maquillarte. único libro que puedes leer es la Biblia. No Ujú. Ujú, puedes leer otro libro. ujú. Ujú. También he sabido, o sea. Pero lo que me gustó es que cuando ella o se emigraron para este país, Ujú, obvio, seguían conociendo de Dios, pero ya ujú, vieron Ujú. realmente, como ella dice, abrimos los ojos. Dice, Ujú. y me acuerdo que también dijo, es como que descansamos ya, dice. ujú. Yo y mi Ah, hermana Ajá. de ver pues que no era mal, no era pecado como nos decían de niñas, ¿verdad? Ujú. Y yo no, dijo, yo no creo a mis hijos así ya, entonces, porque ya vio Había que era una una nueva libertad, un liberación, una descanso. liberación, Ajá. un descanso, pues que Dios No no te va a quiere eso para. castigar con No eso. Sí, castiga porque va a sí, sufrir. ajá, ajá. Am, Sí. yo creo, ay, se me pasó, iba a decir algo. Yo creo que sí, nos damos cuenta a veces de muchas cosas cuando salimos de nuestro entorno que tenemos. A veces estamos muy cerradas. ujú, A veces no solo es que cambiamos de país, simplemente a veces estamos muy metidas tanto en nuestra familia, Mm, nuestra propia familia, que a veces no nos salimos un poquito y nos vemos cómo nos vemos de fuera, de lejos. A veces para comparar ese tipo de cosas de que ujú, no están bien, no están equilibradas ciertas cosas, hablando de las cargas religiosas, ¿no? De ujú, cómo para mí es igual. Me estoy pensando, es en un extremo de cómo puede vivir una gente sin conocer a Dios, sin tenerlo como una fuente de descanso, de ujú. sostén, pero luego, ¿cómo puede vivir también la gente teniendo un Dios con tantas Cargas, cargas, con Carreras. tantas reglas? ideas y O sea, es lo reglas. mismo. La verdad, yo diría, vive más libre esta gente Sí, a ujú, veces que la gente sí. religiosa que tiene a la gente atrapada ujú, ujú. y que no es feliz, o No, sea, porque todo es un Dios castigador, o un sea, Dios castigador. no. Nosotros conocemos de un Dios de amor, no un Dios Sí, sí. castigador. Y el verdadero descanso se da como en esa paz, en ese sostén, en ese de no importa lo que pase, Dios me ama. Yo creo que cuando Ujú, no puedes encontrar, yo creo, el amor de Dios de una forma pura, porque todo es castigo, todo es pecado, todo está mal, no puedes descansar, o sea, No, pues, no hay un descanso mm, no. correcto, ni un ujú, descanso tranquilo, ni un descanso de ese regenerador de tu vida, de tu alma. Entonces, yo creo que son 2 extremos. Ujú, Uno, ujú, no conocer a Dios, y el otro, conocer a un Dios que siempre te está castigando, ujú, que tiene un montón de reglas, que siempre te está diciendo que no, Te está que siempre te está juzgando. hostigando, todo eso. Entonces, no, cuando Dios en sí nos dio el libre albedrío para decidir y ujú. para decir: "Tú decide solo lo que tú quieres hacer", y a veces decimos: "Yo quisiera, Señor, que no me hubieras dado eso, y mejor tú hubieras decidido por mí", Esto pero sí, esto no. esto sí, esto no. Pero aún ahí podemos ver cómo Dios sí es un descanso tan puro, y no si hay muchas cargas, si hay muchas reglas, si hay muchas cosas que yo tengo que hacer para agradar a un Dios y no puedo descansar, pues ese no es Dios, No, no es el amor de Dios. O sea, por más que nos lo digan, por más que nos lo repitan, No. am, pues ese no es, ujú. no es el amor de Dios. así es. ¿Qué más? ¿Qué más nos ayuda a tener un descanso? En Bueno, Dios. descanso espiritual es confiar simplemente en Dios, pero el descanso yo creo también de deshacernos de cargas Ujú, con otras personas, de relaciones pasadas, Ujú, de ujú, conflictos con otras personas y deshacernos y decir, ¿sabes qué?
ni estar pensando en esto, ni traer la carga de llevar a otras personas, ni ser responsable de cómo otras personas se comportan, ni de estar arreglando los conflictos que otras personas tienen y pensar que son mi responsabilidad. Ujú. No sé si alguna de ustedes ha llegado a esa conclusión en sus vidas, que yo sí llegué en cierto momento. Yo no soy responsable de cómo otras personas se comportan y a veces, no sé, de andar como un comodín, ¿verdad? Oh, Si sí. esta persona está bien, okey, acá, si esta persona ahora está mal, pues acá, y si esta persona ahora hace esto, pues acá. Es como Ujú. no, o sea, no soy responsable de estar teniendo esa carga y a veces es alejarte De de ser las como personas. merodeador, ¿no? En medio Sí, de hay situaciones a veces en las que tú estás ahí en medio y puede ser familiar ujú, y hay un conflicto familiar y todos y vienen a ti y Ujú. luego viene el otro y tú, o sea, ¿Para estás dónde? así, ajá, sí, o sea, ajá, es que cada quien tiene que hacerse responsable de sus de sus emociones, de sus actos y aprender a solucionar, de sus no, propias no, vidas. sí. Ajá. Y hay personas que por más que las quieres ayudar, no las vas a ayudar. Entonces, aunque te tomes la carga muy, 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 muy fuerte, muy pesada, y tú diciendo: "Voy a estar ahí todo el tiempo, y voy a estar ahí para lo que se ofrezca y todo", y hay personas que no las puedes ayudar. No, y al Entonces final te terminas enfermándote, ajá, porque no hay un descanso, ni Ujú. físico ni mental, porque te envuelven alrededor de los problemas y Ujú, tú no puedes solucionar en la vida y te terminas enfermándote ujú, ujú, de eso. ujú. Entonces, no. sí, entonces a veces es Eso un no. descanso, decir: "¿Sabes qué? Ya Ujú, no me voy a meter, ya no voy a Ujú. tratar nada de este asunto, ya no voy a intervenir en las decisiones de tal persona, ni en sus comportamientos", ujú, Ujú. y qué suave cuando descansas y dices: "Ya". Ya descansé, ya voy a descansar y voy a soltar esto. Entonces, es eso, son también los resentimientos emocionales, Sí. son las culpabilidades, como les dije ahorita, que a veces traemos a nuestra vida, son a veces las cargas. También hay un descanso cuando nosotros sabemos que hemos cometido alguna falta y pedimos perdón, ¿no? Ujú. Pedimos disculpa, también ahí se siente Sí. un descanso. Sí. Entonces, independientemente si la otra persona te concede el perdón Ajá. delante de ujú, ti, Ujú. o si se comporta mal, al menos tú ya pediste disculpas o tú ya trataste de hacer lo mejor que tú puedes ujú. y también tienes que descansar y decir, Sí. Sí. Ay, ya no Eso me iba a corresponde. comentar yo de que, pues, a lo mejor, como dices así, es algo de alguien más, pero si tú ya, pues, hiciste lo que Tenías que hacer. tenías que hacer y si tú piensas que también parte fue tu culpa o lo que sea y das Ujú, disculpas y eso, pero no hay más ahí, pues, hasta ahí. hasta ahí tienes que ujú, ya soltar y dejarlo. ujú. Y, aunque a veces sí es difícil, yo por Sí. experiencia. Sí, 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 Porque, duele. pues, duele las ujú, situaciones y puede ser alguna amistad, puede ser, pues, alguien de la familia también, y que se distancian por X cosa que pasó. Y, pues, a lo mejor, obvio, por familia, pues, tienes que seguir viéndolos, ¿verdad? ujú, Pero ya no convives igual, ya no es sí, igual. ujú, Entonces, sí se ve ahí como que, algo, aunque ya sí, nos perdonamos o lo que sea, pero, ¿verdad? Algo. sí, Y si es alguna amistad, pues sí, ya a lo mejor ya no la ves ni nada, ¿verdad? Pero, eso es algo que sigo aprendiendo yo en eso, ujú, de soltar y dejar y, pues, y que descansar. Dios Ujú, ajá, Sí. tomar ese descanso ya en saber que Dios está en control y, pues, si no pasó más a ujú, otra etapa, pues ya. ujú. Sí, Ujú, Sí, y yo así. creo que si algo no estaba bien en alguna relación, si algo terminó mal, quiere decir que no estaba bien desde antes. ujú, Entonces, yo aprendí eso, si tuvo que pasar eso es porque algo ya se estaba haciendo. Ujú. Entonces, a veces es como, no tengo que contarlo como una pérdida, Ujú, siempre. No siempre es una pérdida, a veces tampoco no puedes ver la ganancia, simplemente es algo que te trajo a tablas, ¿no? Decir, ¿sabes Ándale. qué? Está bien que ya no siga invirtiendo aquí de mi tiempo, o sí, invirtiendo de mis emociones, o invirtiendo de mi persona, porque algo no estaba bien. Y a ujú, veces es que bueno que ya se terminó y al menos ya tengo mi tiempo libre, o tengo Sí, mis emociones libres, o mi persona libre para dedicarlo a lo mejor en otra en persona otra o en persona. otra área, o entonces, yo he aprendido así a verlo como no tanto tiene que ser como una ujú, pérdida, el a veces alejarnos de personas y ujú. podemos descansar y decir: "¿Sabes qué?
yo pude dar lo mejor de mí. Sí. Yo di lo que, al menos, o di lo que yo era. Ujú. Yo no podía dar lo que yo no era. Si la Exacto. otra persona tenía otras expectativas de mí, pues Sí. esa fue su Ujú. expectativa y ella cometió ese error. Yo di quien yo era. Ujú. Yo fui quien yo era. Soy. Yo Ajá. soy. Entonces, Ajá. ¿quién soy? Porque a lo Ajá. mejor no puede ser pues de la De la manera otra, que la otra persona que la Exacto. persona espera. estaba esperando que tú fueras, Pero, entonces. ajá. Y ahí es donde tienes descanso y dices, ¿sabes qué? Pues está bien. Entonces, si se terminó, qué bueno que se terminó porque algo no estaba bien, no sé si me están Sí, entendiendo. sí. Algo no estaba funcionando mis esfuerzos, mi persona se estaba yendo a un lugar que no Sí. iba a tener fruto. Y, Entonces, está y, bien que y, y ahorita pase. se me viene, Desgastante. no sé si estaré bien o mal, pero como también es descansar siendo la persona que eres. O sea, Ujú. no ponerte como otra careta. Ser otra. Ajá. Ujú. Yo O tratar recuerdo, de ser yo otra. recuerdo que cuando recién empecé a servir contigo y todo, yo recuerdo que te dije, Pati, esta soy yo. Lo tengo bien presente. Y, y yo recuerdo que también una persona me dijo oh no, que ella no podría ser como que tu amiga. Y yo sí, ¿por qué? Pati es Tu como amiga tú, mía. ajá, Sí. como tú o como yo, porque, oh Ujú. no, dice, porque te estás como que a una rayita de brincarte y así como que yo, no, yo pienso que yo puedo ser amiga de Pati. Ay, todas las noches de karaoke que hemos tenido. O sea, sí, o sea, ¿por qué no? Sí, es mi pastora y le tengo obviamente un respeto, Ujú. pero, o sea, no, yo no voy a dejar de ser yo, la Gloria Ujú. que soy yo, porque y enfrente de ti como que otra cara, o sea, no, Ajá. no podría con esa carga. Sí. Y No sabes podría. que yo descubrí que yo no debí de haberlo, porque yo sí crecí en un ambiente donde sí había mucha hipocresía en cuanto a las relaciones. Mm, O no crecí, sino más bien estuve un tiempo de mi vida donde las relaciones no eran claras, Genuinas. no eran genuinas. Mm. Y en sí, pues eso en realidad no es una amistad, o sea, no hay una relación No, y no lleva nada. a nada, ajá. Y conozco personas que sí son de una manera delante de ciertas personas y luego delante de otras son sí, diferentes. Y es como, bueno, pues, ¿Eres o no ¿en eres? qué lado eres la Ujú. sincera o la persona real? Ujú. ujú, Si con ciertas personas pones una cara y luego con otras personas eres, Ujú. hasta el tono de voz les cambia a ciertas personas, Ujú. ¿no? Entonces yo encontré también descanso de decir, ¿sabes qué? Mejor yo voy a ser como yo soy ujú, Ujú. y si se tiene que Me dar una guste a amistad, que quien le se dé. guste. Ajá, y si sí, no, pues en fin, es que, como les digo, ni siquiera era entonces, ni Ujú. siquiera era algo real. Mm. Entonces, nada más iba yo a perder mi tiempo, perder mis intereses. Y luego yo sentía que estaba como aprendiendo como un árbol chueco, estaba tratando de crecer de una manera chueca y es como, pues, ¿a dónde voy a ir así? Mejor, ¿sabes qué? Está bien, Ujú. no pertenecer a veces a ciertos círculos, Ujú. no pertenecer a al gusto de ciertas personas, pero soy yo. ujú, Y así ya me siento bien feliz, con un claro, gran descanso y decir, ¿sabes qué? Sí, porque la que te quiere o te estima, pues te va a ajá, aceptar como Saber eres. Al eso. final Ajá. va Al a ser una final del amistad. día. Ujú, Y ahí vas a ver pues realmente quién son las amistades que valen la pena. ujú. Porque pues, como dice Gloria, no puedes dar otra no, cara Ujú. y ser Y ser tú. O otra persona. sea, Y yo creo, obviamente no estamos nosotros en contra del crecimiento, sí. de estar aprendiendo, de ser Ujú. mejores, pero nos referimos, sí entendemos, ¿verdad? A qué se refiere todo eso de decir, Sí, sí, sí. tienes que ser de cierta forma, si no, no. Digo, no. no es Si real. no, no eres No, aceptada. Ajá, no existe. sí, sí, igual Sí. igual no vas a encajar en todos los Ajá, círculos, es porque verdad. hay Ajá, círculos donde dices tú, o uno mismo dice: Sí, no, "No, aquí no. ajá, aquí no encajo", y mejor: Ajá. mejor "Hola, no. ¿cómo estás?", Ajá, y ya, sí, hasta ahí. ajá. Y está bien. Y si tú piensas en Jesús, a las personas que él escogió para estar Sí. cerca de él eran bien diferentes de él, Ujú. ¿se Ajá. acuerdan? Sí. Todos los que nadie, Sí, pues nadie sí, quería o eran Ajá, y los que no mal sabían vistos. hablar, eran pescadores, no tenían y eran educación. bien glorias. Eran bien glorias los que andaban con Jesús, ¿ve? ¿Qué es eso? Pues Pues como eran bien ella. yo, pues. Ah, pensé que había una definición que no conocía. Pues como ella. No, pero luego también había, o sea, había personas de todos, De diferentes de niveles. diferentes niveles, que entendían las cosas de diferentes maneras, que veían las cosas de diferente manera. Y es como,
Sí, o sea, el que va a ser tu círculo va a ser tu círculo y el que no va a ser, no va a ser. Entonces, descansa. Y pobrecita la gente que anda buscando siempre la aprobación de los demás, Ujú. ¿verdad? De caer bien. De caer bien. Y hay personas que, híjole, no sé si ustedes, no voy a decir nombres, no, pero personas que quieren encajar en todos los círculos de Ujú, todas las personas, los miras por acá y los miras por allá y los ujú, miras por allá y dices, pobrecitas personas, ujú, no tienen descanso, no se sienten identificados fielmente en ningún círculo de personas para decir, esto, sabes que estos son mis amigos, o esta es mi gente, o esta es mi iglesia, ujú, o esta es mi familia, de aquí ujú, soy. ujú. Cuando tú no tienes eso, eres de todas partes, Estás perdido. estás perdido, andas en todas partes y te ves en todas partes y buscas refugio y buscas amor y buscas conexión en todas partes y De es aprobación. de Aprobación. aprobación y, Ujú. híjole, la verdad a mí me dan lástima Sí. decir, porque no se ve ahí un aprecio genuino ajá, Exacto. de todos esos diferentes grupos. o Entonces, más al bien, final del día, me imagino esas personas pues dicen, bueno, sí, o más bien una identificación consigo propio, Contigo es mismo. decir, de aquí soy. sí, pues, ajá. O sea, aquí me quedo. O sea, aquí con estas personas, me refiero a amigos, a Sí, sí, relaciones, sí. a negocios, es decir, tengo una identidad y la puedo identificar, mm, ¿cómo se dice? Eficazmente. O sea, soy tal persona, me gusta tanto, estos son mis amigos, esta soy yo y hago Estos son esto y mis hago esto. valores. Pero Estos. cuando andas como en todos lados, para Ujú, acá y para allá, es como es como no hay descanso en tu alma. Exacto. ujú, No Exacto, tienes porque descanso. también con los amigos hay descanso. Ajá. ujú. Y Sí, mucho, porque son en tus días difíciles también son los que te abrazan, los que te sí, Te apapachan, aconsejan, los que ajá, te mandan un sí, mensajito aquí y allá y pues te sí, refuerzan sí. tus... Y luego los amigos también son, por ejemplo, cuando tienes que limpiar tu casa mucho porque vienen y luego que viene alguien y tienes que sacarle brillo a tu casa y lo bueno también que yo ya les he dicho, ustedes saben que no pude limpiar o a lo porque contrario, eran o sea, ustedes y no ajá, limpié bien, pero pues ya saben, ya okey, sabes, y ya. oye, yo hasta te digo: "Ay, sí tienes harina para hot cakes". No la Ya saben lo que es la alacena. sí, no Sí, lo entonces sé. los amigos son como ese descanso. Ay, ¿sabes qué? Ajá. No me arreglé ahora muy bien, O pero a veces o ella ayudan como cuando van de visita, como que dices te tú, ayudan pero a lavar los a mí me trastes. ayuda no, pero también cuando, van a venir y me dicen mis hijos: "¿Quién va a venir?", porque los traigo limpiando. A mí Entonces, me también. ayudan en eso ustedes, porque van Sí, a ir a la casa y me van a ayudar a limpiar mis hijos. sí, 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 yo sí. pienso que uno de los descansos más bonitos que tenemos es en las La amistades, en las amistad. buenas amistades, en las Ujú, amistades genuinas. ujú. Y yo tengo muchas Descansamos amistades Yo ahí. también, genuinas. yo también. Sí, eso le doy gracias a Dios. Sí, y luego otra cosa que me pone muy triste, no sé si querramos tocar el tema, pero el descanso de las personas en la familia. Yo creo que no en muchas personas, hablando de la familia nuclear, papá, mamá y hermanos, pueden decir yo tuve descanso en mi familia. Ujú, No muchas personas. Ujú. ujú. Hay muchos niños que ahorita no duermen bien No. porque no hay descanso en las noches. No hay descanso cuando llega el papá enojado del trabajo, no hay descanso Ujú. cuando llega el papá borracho, cuando llega el papá golpeador, Abusador. abusador. No hay descanso cuando la mamá se la pasa gritando, cuando la mamá se la pasa am, exigiendo a los niños cosas que la verdad a veces no entiendo por qué. Sí lo entiendo, es Sí. por conflictos emocionales, Ujú. por situaciones que una mujer tiene dentro de ella que a veces, maltrata a los hijos y usa la excusa de que la casa tiene que estar Ujú. limpia y ordenada, que usa la excusa de que tiene que haber silencio, que Ujú. usa la excusa de que las cosas no se están haciendo bien, que usa la Ujú. excusa de que te tienes que comportar de tal manera, a veces para sacar todo su coraje y sacar toda su resentimiento y su frustración. Frustraciones. En los hijos o en el esposo, y luego el esposo en El la esposa y esposo. los hijos. Sí, Y la mayoría de las veces, pues, los que salen ahí más son maltratados los son los niños. niños, Les dan los hijos. cargas que, pues, ellos Ujú. No no les deberían corresponden. No deberían ajá, de de tener. llevar. Y hay tantos niños,
por ejemplo, que no tienen un buen rendimiento en la escuela, pero es porque ni siquiera pueden dormir Sí. bien en su casa. Ujú. Y yo tengo varios de ellos Ujú. en mi Oh, escuela Tú que que trabajas se con me niños, duermen sí. en el Sí. día y luego yo le Ujú, digo, mija, el otro día, esta semana estuvimos en pruebas y una niña dormida. ujú. Entonces yo iba y la despertaba y ya al rato le hablé para atrás del salón y le estaba Ujú. hablando con ella y le digo, mija, pues no dormiste, sabías que iba a haber pruebas y esto y el otro. Dice, es que estoy cuidando a mi hermanito, dice, Mm, y mi mamá, pues, ella se encarga de él y que la mamá, pues, dormida porque trabaja. Y Ujú. ella tiene en la mañana que, desde irse a la escuela, pues, dejar todo Listo listo. para la ujú, manita. Entonces, pero pues una niña de 13 12 Ujú, años y el ujú. niño creo que tiene como 3 el hermanito, pero sí son cargas pues que que no les y ellos, ¿y cómo Que va a no corresponde. les rendir ahí la niña en la escuela? Ajá, Ajá, sí. de prepararse y mucho menos desayunar ni nada. Ujú. ¿Tú te imaginas si todos los niños se durmieran a una hora correcta, ujú. limpios, cenados, Cenados, ujú. en una cama, limpia, Limpia, lo que va, lista, no ujú. súper limpia, porque Son niños. sí, pues no exageradamente, ¿no? Pero Ah, en una cama limpia, Cómoda. cómoda, no súper cómoda tampoco, pero cómoda, en un lugar donde haya descanso y sí, se apaga el ruido a tal hora y ujú, se prende la luz a tal hora. Ustedes se imaginan qué mundo fuera para los niños, pero Sí. ¿cuántos niños no tienen eso? Ujú. ujú. Y lo que iban a ¿Cuántas? rendir Y lo que ellos, iban a a rendir, dar en la ajá. Ujú. escuela, en sus Ujú, estudios, en sus cosas diarias, a lo mejor, ujú, deportes, porque unos ni eso tienen, por lo ajá, mismo que sí, no hay esa ajá. rutina como dices tú. Y simplemente si tomamos eso de base, ahí ese es el reflejo de cómo estamos descansando las mamás, cómo Ujú. están descansando los papás, porque aún, como les dije ahorita, ni siquiera el abusador, ni siquiera el que provoca el ruido y el dolor, él tampoco está descansando o ella Ujú. tampoco está descansando. Entonces, Ujú. es un reflejo de una falta de esa paz, de ese descanso, Ujú, de vivir de una forma Ujú. equilibrada, de vivir de una forma apegada a lo que Dios nos dice, como con sus principios, ujú. con su guía. Entonces me da mucha tristeza simplemente de pensar en Sí, eso, simplemente en el descanso de los niños, Ujú. sí. en un buen descanso. Ahí Ujú, ya, de ahí sale toda la información para ver cómo estamos todos en Ajá. el descanso. ¿Cómo estaríamos ahorita? Ajá, sí. sí. Y luego lo que mencionas ahorita, hay muchos hijos que toman el rol de los papás. Sí. Sí, Y eso se usaba mucho antes cuando los sí. papás tenían 5, 6, 7 hijos y los grandes tenían que cuidar a Cuidaban. los chiquitos y era Sí, como su rol y era como una ujú, obligación, como tú tienes que Sí. cuidar a tu hermano y no tenían descanso y no salían a jugar. A mí me tocó por ser hermana mayor, me tocó a veces, no de una manera tajante, pero ujú, sí de a veces no poder jugar porque tenía que cuidar a mi Ujú. hermano, de no poder hacer lo que yo quería porque tenía que ver. No de una forma tan correcta, ¿no? Porque mis hermanos van a decir, pues tú no me diste así como mucho que pero aún así yo sentía la carga de es mi responsabilidad Sí, ahorita. O sí. sea, en vez de estar corriendo y jugando y haciendo otras cosas, tenía que cuidar, Ujú, porque era la costumbre. Y yo sí. creo que todavía ha de ser la costumbre. Sí, Sí. fíjate que me recuerda mucho y me duele mucho en el corazón. Eso le pasó a mi mamá, fíjate. Sí. Le dieron una carga que no le correspondía para su edad. Ujú, Em, Terminó la primaria y ella tenía mucha ilusión de seguir estudiando, de ir a la secundaria. Ujú, Y ella ujú. quería, nos cuenta que ella soñaba con ser mecanógrafa. Secretaria. Como Sí, secretaria. ajá. Secretaria. Y lamentablemente, pues, no le permitieron seguir la escuela porque, tenía mi abuela que salir a trabajar y ella, pues, mi abuela decidió que ella se iba a quedar a cargo de los niños. Por ser Ujú. la mayor, ¿verdad? Wow. Pues, se tuvo que quedar a cargo de los niños, de Ujú, los otros hermanos, y hasta ahí quedó su sueño. ujú. Dice ella que en las noches, dormía y despertaba y estaba sentada como en la cama, como escribiendo. O sea, era tanto como sus si ganas soñaba. de estudiar, Ujú. que yo creo que soñaba que estaba escribiendo en A una máquina y ver. despertaba y estaba, ajá, como mecanografiando y es Ujú, triste, pero sí Sí. pasaba y sí pasa ujú. Ujú. eso. Muchos niños que no tienen Ujú, descanso. Y a veces hay muchos niños que son muy maduros para su edad,
pero a veces la verdad nos debe de causar tristeza, es ¿por qué? Ujú. Él a su edad debe de andar con las pelotas, debe de andar con los Ujú. carros, debe de muñecas. andar con las muñecas, no debe de Ujú. andar pensando en asuntos que a veces los niños entienden muy de pequeños, pero es Sí, porque la vida los ha sí, llevado a entender, tristemente, los sí. ha llevado a ser maduros Ujú. más temprano de lo que debían de ser, pero porque no había descanso en sus vidas. Ujú. Tenían ya que empezar a trabajar, tenían ya que crecer, tenían ya que entender lo que era el valor del dinero, el valor del trabajo, el Ujú. valor de no sé qué, de muchas otras cosas, Ujú. de los golpes, El O de trato. de ayudar en la ayudar, de tomar una casa. Ujú. responsabilidad Sí, que no sí. les correspondía, de ser Ujú, mamás antes de tiempo, de ser papás antes de Ujú. tiempo, de ser administradores antes de tiempo, ujú. porque a veces los papás no han sabido ser papás y los niños tienen que tomar de Sí, esa carga. sí, claro. Y son como, aunque ni siquiera lo hacen bien, pero son como, ni modo. Cuando te toca ponerte abajo como un sostén, aunque no estés, aunque estés bien tierno, de todas maneras se pisa Ujú, sobre ti, se usa ujú, como de base y a veces hay niños ahí abajo, Ujú. que son los que ujú. sostienen el suelo de una casa. Qué triste, no sé por qué me fui tan profundo, pero Pero sí, eso pero es es. la verdad, o sea, Ujú. pasa Ujú. y es ahí donde, no sé, a veces cuando nos vamos tan profundo y luego ya decimos: "Hey, pero yo no tenemos que vivir así". Ujú, O sea, ¿por qué no descansar? ujú, ¿Por qué no agradecer y decir: "¿Sabes qué? Voy a descansar este día, voy a hacer tiempo para descansar"? Y en ese descanso se va a regenerar mi vida, en ese descanso se va a regenerar mi alma, mi ser en el Señor. ujú. Porque Él mismo nos dice: "Vengan y traigan todas sus cargas delante de Sí, mí y los voy a hacer descansar". descansar. O sea, Dios quiere que descansemos. Él es tan, yo creo, tan, consciente de lo que el descanso trae a nuestra alma, a nuestro Ujú, cuerpo. Como les digo, nos creó con la necesidad de dormir para descansar ujú. físicamente, pero luego nos dice: "Pero de tus preocupaciones del día también te puedo hacer descansar. Exacto. Ujú. Tráelas a mí, tráelas. Tus sueños, tus, responsabilidades, tus, preocupaciones, tus miedos, Ujú. tráelos, tráelos a mí". Todo eso, dice Dios, se llama ansiedad. Ajá, Tráela, Ujú. tráela a mí y te voy a dar descanso. descanso. Yo creo que por eso Jesús, sabiendo de todo eso, obvio, él pues hizo el descanso el séptimo día. Ujú. O sea, no Ujú, necesariamente tienen que descansar el sábado, Ujú. pero el día que ustedes quieran, escojan ujú, descansar, porque él sabía, él lo hacía y él sabía que iba a ser pues importante para Claro. nosotros, este, am, para como dice Patty, es como para reforzarnos, Claro. de cargarnos de energía, de todo, físicamente, espiritualmente y mentalmente Ujú. también. ujú, Pero sí, a ujú, veces caemos en las rutinas y, y lo vamos no haciendo, ¿verdad? Como ujú, deberíamos y pues es algo que sí es importante. ujú. Ujú. Sí. Y a veces nosotros hacemos un ídolo de nosotras mismas, más las mujeres, bueno, los hombres también, ¿no? Pero como yo soy mujer, me toca ver a las mujeres y hacemos un ídolo de nosotras mismas diciendo: "Es que si yo no lo hago, Ujú. No lo va a no lo hacer hace". Y hay nadie. cosas que sí son verdad, ¿verdad? Si yo no tiro Ujú. la basura, nadie la va a tirar. Si yo no barro, nadie va a barrer. Pero me refiero a cosas a veces que nos tomamos la libertad de tomar cargas que no nos corresponden y Ujú, decir: "Lo tengo que hacer yo, porque si no lo hago yo, no se va a hacer bien". ujú, Y ahí es donde nos sentimos que somos indispensables en muchas cosas que no nos corresponden, somos indispensables en conflictos de otras personas, somos indispensables en las decisiones de otras personas, porque somos como un ídolo y decir: "Es que yo es que sin mí. sin mí no se puede hacer nada y por eso yo soy tan ocupada, y por eso mi vida es así, porque tantos dependen de mí, tantas personas y es como nos hacemos como un ídolo que nos hace sentir bien, Mm, pero al final no ganamos nada, lo único que nos hacemos viejas más pronto y sí, nos yo por cansamos eso más ya no pronto. hago eso, Pati. Sí, sí, Yo sí. dejo que mi esposo o mis hijos también hagan sus Hay que cosas. repartir las cargas Sí, y hay porque ¿qué como importa? dices tú, eso no nos va a ayudar y nos va a llevar también a hacernos más viejas pronto. Sí, es verdad.
Sí, y yo tuve que aprender eso porque a mí me tocaba ver a gente que yo decía: "Qué gente tan conchuda". No sé Sí, si saben esa el palabra se usa término. se usa para gente que no le interesa como tener ninguna Ujú. responsabilidad, Sí. que se olvidan, y decía: "¿Cómo pueden ser?". Y ahora digo: "Pues a mí qué me importa que la gente sea como sea, ya no es asunto mío, que la gente haga, Ujú. yo no me voy a encargar". O sea, esta persona no, hizo lo que tenía que hacer, no es mi responsabilidad preocuparme si lo hace o Ujú. no lo hace, Ujú. es su responsabilidad. O son Em, personas que también creen, si no lo hacen ellos, creen que la otra persona no lo va a hacer bien Ah, sí. como a ellos les gusta. Ujú. ujú, Entonces ahí también hay que empezar a soltar poquito porque pues entonces ¿cómo quieres la ayuda? ujú. Y Como luego, si tu hija te dice, no, pues pica el tomate y lo tú estás, no, es no que se así, pica así. no, es que, y que no, ya Ay, de estás. mí no vas a estar hablando. Sí, sí, pero en un Ya extremo ves, sí, amiga, sí. descansa, Sí, descansa. por eso ya me regalaron Y, una maquinita. sí, ya ves. Sí, que ya Y pica. entonces te frustras y ya estás tú con lo que estás haciendo y tú, pero es que así no, y entonces ya también pues tu hija o lo que sea, no, pues ya hazlo tú, o tú dices, no, mejor yo lo hago, pues ya al final les terminas tú haciendo Terminas haciendo todo. Sí, todo, toda cansada Sí, y sí, luego le te echas la culpa a enojas. los demás sí, y a dices, ratos ¿por estás, qué? pues yo hice todo y No nadie me hay ayudó. nadie. Ay, no, no, yo eso no hago. Sí. Así es. No, sí, no, yo también ahora ya en las cenas de Navidad y cenas del Día de Dar Gracias, ahora digo, cada quien se va a encargar de algo y ahora ya no me preocupa si queda bien Sí. bonito. Cada quien traiga su sazón, cada quien Ujú. traiga su color, cada quien a la hora que quiera. Sí. Simplemente a tal hora nos sentamos todos juntos Ajá. a cenar y antes sí era, tiene que estar la cena así, tiene que Sí, prepararse así eso. Sí, Y vengan de ahora, traje. Ah, sí, y ahora no, digo, ¿para sí. qué? El punto es estar juntos y disfrutar y yo creo que eso es en muchas cosas, ya no tiene que estar Ujú. la casa brillando perfecta. de limpia, perfecta. Sí, A un punto, obviamente, que la puedas disfrutar, Claro. sí. que estés a gusto, pero no tienes que estar que esté brillando de limpia simplemente por alimentar un hábito de compulsión, de ser, de Sí, perfección. de perfección. Que eso tiene que ser así, y que tiene que estar así, y luego, ¿y por qué? O sea, ¿de dónde sacaste ese? Ay, no le encuentro el no encuentro la palabra, ¿no? Pero, ¿de dónde tú tienes esa manera de ser? ¿De dónde Ujú. viene? ¿De qué nace? ¿Qué estás Sí, alimentando ¿de con dónde viene esa? esa regla? Sí, Que debe ser así. ese trauma, ese conflicto, ¿de dónde viene? Entonces, tenemos que descansar y a veces bajar un poco ¿cómo se dice? Las Expectativa. expectativas Sí. y mejor disfrutar de la vida y descansar, Ujú. mejor que echarnos cargas innecesarias y estar ahí todas cansadas. Antes de terminar, ahí siguiendo en Mateo, en el texto que tú leíste, Ujú. dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma, porque mi Ujú. yugo es suave y mi carga es liviana. Es liviana. Fíjese, Ujú. lo que Dios nos dice, si tú vienes conmigo, o sea, Ujú. vas a cargar un yugo, Ujú. pero si haces equipo conmigo, el yugo va a estar liviano, Liviana. Sí. liviano. O sea, como descansa. Y no vamos a ser como esos cristianos que decimos, no, no, yo porque por amor a Cristo y me tengo que sacrificar y tengo Ujú. que morir por Cristo. Todos malentendidos, todos enredados, piensan que teniendo cargas innecesarias piensan que sufriendo, que Ujú. siendo víctimas es como más agradan a Dios, pero no es cierto. Ujú. Dios aquí nos está diciendo, oye, si tienes cargas, si estás Ujú. enfrentando por tal situación, vente conmigo y el yugo va a ser liviano. El Liviano. yugo es lo que se usaba para los bueyes cuando Ujú. ese pedazo como de Sí, madera con cadena para y jalarlos. para hacer para los cultivos, ¿no? Ujú. Ujú. Y así todo salía bien, salía todo derechito, así no se Derechitos. iban de un lado y Sí. para otro, ¿no? Era todo derecho, Ujú. salía todo bien. Entonces, así es Dios, o sea, si tú te vienes conmigo, el yugo va a ser bien liviano. O sea, no tienes que estar sufriendo, no tienes que estar siempre llorando, no tienes que estar siempre con dolor, no tienes que estar siendo una víctima, sino que en mí vas a encontrar descanso. Ujú. O sea, casi como que hasta vas a disfrutar hacer Sí. equipo conmigo, vas a encontrar descanso para tu alma. Y luego dice, mi carga es ligera, Ligero. suave, liviana. Entonces, qué suave así. Qué suave así, ¿verdad? Aún las Ujú. cargas que sean livianas. Muy bien. Y es ahí cuando yo sé que obviamente hay cargas, yo sé que no tienen ni explicación, ni cuando se trata de la pérdida o enfermedad de un Ujú. ser querido, de nosotros mismos.
ahí yo me detengo y no sabría yo cómo explicarlo, pero hablando de cosas de la vida, Ujú. digo, cada quien ahí tiene que encontrar su descanso en Dios de una manera Así es. personal. Así Sí. es. Pero hablando de cosas, de cargas del día, de responsabilidades del día, no tomémoslas tan a pecho. O sea, hay que descansar en Dios y pensar que, ay, si Dios está con nosotros, la carga puede ser liviana. Ujú. Mejor que Exacto. estar solos Ujú. y llevar un yugo por nosotros mismos y, ¿no? Compartirla con Dios y que esté liviana y descansar en Él, ¿no? Así Entonces, es. Exacto. Sí. Ujú. pues así es, el descanso tiene mucha manera, pero pues lo primero que tenemos que hacer es descansar. Sí. Descansar y enseñar a nuestros hijos, a nuestros esposos a descansar, en vez de ser las que siempre estamos gritando y las que siempre estamos tratando de controlar y las que siempre estamos tratando de mandar y de poner las reglas. Qué bonitos es cuando que nuestros hijos aprendan a descansar de nosotros. Aunque nuestro esposo dice, oye, qué bien vive, qué bien se la pasa. Y que nuestros hijos puedan, ustedes se imaginan una mamá que en vez de que los hijos le tengan miedo porque, ay, dejaron el zapato, porque, ay, no, tiraron la leche, porque, ay, ir a sentarse con su mamá en el sillón, porque la mamá está leyendo, porque la mamá está viendo la tele, una película, porque la mamá está, no sé, simplemente Ujú. sentada descansando. Imagínense qué bonito es ese cuadro. Ujú. Que el niño diga, pues me voy a ir a sentar con mi mamá a Ujú. descansar. Que Ujú. tenga ese concepto. Qué bonito es eso, en vez de decir: "Híjole, mi mamá la regañona", es como, ahí viene y le tengo miedo porque mi cuarto, le tengo miedo porque Ajá. la tarea, le tengo miedo porque el pelo, porque mi ropa, pero en vez de ser esa persona que trae tensión Ujú. a la vida de los hijos, que sea la que trae descanso, como a ver Ujú. qué está haciendo mi mamá. A ver, quiero estar con ella, quiero Ujú. acercarme a cocinar, quiero acercarme con ella a limpiar, quiero acercarme con ella a descansar, a platicar. Yo creo que esa es una persona que trae descanso a Ujú. la vida Ujú. de los hijos o de las personas que están De los demás. a nuestro alrededor. Ujú. Ok, entonces, ¿quieren Así es. decir algo para cerrar? Yo nomás quiero compartir un salmo que ese siempre ha sido un salmo de los mis favoritos también que dice Salmo 46:10, dice, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y ese me ha ayudado mucho desde que, me acuerdo desde que estaba en la universidad, de momentos así, pues que uno quiere hacer de todo y no puedes, o que sientes la ansiedad, o que te Ujú, falta tiempo, horas en el día, más cuando en ese tiempo, pues, estudiaba y trabajaba. Entonces, siempre como que párale, tómate ujú, una pausa y pues, a meditar lo que depende de la situación y lo que puedes hacer, o sea, tómate el tiempo para que, ¿verdad? Va a pasar. Y lo que no, pues, a descansar en ujú, Dios, Ujú. que Él sea tus hombros en lo que estés pasando y que Él va a llevar tus cargas, ujú. más Así que es. nada. Exacto. Y igual es a dejar nuestras cargas a Dios y entregarle cualquiera que sea, tanto física hasta las cargas económicas también, Ujú, dejárselas a Él, que Él va a sostenernos siempre y el descanso físico también muy, muy importante. Aprendí mucho de ustedes hoy, de verdad, de que debo descansar físicamente. ujú. Entonces, Muy gracias. bien. Sí, ahorita hablando de descanso, me recordaba cuando de las primeras veces que empecé a conocer de Dios y iba en el carro con una amiga, una señora mucho más grande que yo, y recuerdo que llevaba una canción y me dice, ella es cristiana, toda su vida ha sido cristiana, y me dice, ¿tú crees? Me dice, qué hermoso es Dios, me decía. Puedes tener paz en medio de la tormenta. Y yo lo creo, dijo, porque lo he experimentado. En ese entonces, yo me quedaba escuchando, le decía, ¿cómo paz en medio de la tormenta? Mm, ¿Verdad? Y le decía, ¿pero cómo? ¿Cómo? O sea, sí me dijo, vas a ver que lo vas a lograr, me dijo, conocer, sentir esa paz en medio de la tormenta.
y me tocó experimentarlo y es un descanso, que es indescriptible y hay que aprender a descansar cuando nos sentimos bien agobiadas o cuando sentimos que humanamente no podemos, parar, Ujú. parar y dejar las cargas a Dios y aprender a descansar y soltar, y nos vamos a sentir mejor, nos vamos a renovar. Ujú. Ujú. Bueno, si tú tienes, alguna definición o algo que has descubierto sobre el descanso, ¿por qué no nos escribes y nos dices para nosotras también aprender de ti? Y esperemos que, algo de lo que hayamos comentado, pues, te haya, abierto la mente en algo y te haya ayudado. Entonces, como a mí me ha ayudado escucharlas a ellas y ellas, pues, dicen que escucharnos entre Sí. todas nos ayudamos. Entonces, así queremos que sea para ti. Entonces, te damos muchas gracias por habernos escuchado, pasar ese tiempo con nosotras. Y nos vemos la siguiente semana con el siguiente podcast, que ya casi son de los Ya últimos. sé, Sí. termina. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye. 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 Adiós.